Todos conocemos a Sócrates como uno de los pensadores más influyentes de la historia, y sin haber necesitado nunca una cuenta en Twitter. Su manera de ver el mundo, su incesante búsqueda de la verdad y sus preguntas profundas han dejado una huella tan marcada en la filosofía que todavía hoy seguimos discutiendo sus ideas. Cuestiones como ¿quién soy? ¿O qué es la verdad? Fueron solo algunas de sus provocaciones. Sócrates no se limitó a filosofar en su tiempo. Él cambió el curso del pensamiento humano para siempre. Lo que hacía a Sócrates tan especial no era solo su habilidad para cuestionar lo que todos daban por sentado, sino también su capacidad para incomodar a quienes tenían el poder. Y como era de esperar, no todos se sintieron entusiasmados con sus ideas revolucionarias. Los gobernantes de Atenas, cansados de su creciente influencia y de sus constantes provocaciones, decidieron que ya era suficiente. Así, Sócrates fue acusado de varios delitos que resonarían a lo largo de la historia. Serás juzgado por no honrar a los dioses del Estado, por introducir nuevas deidades y por corromper a la juventud. Estas acusaciones reflejaban más que nada los miedos e inseguridades de los poderosos. Temían perder el control, temían los cambios y, sobre todo, temían a un hombre que se atrevía a pensar diferente. Sócrates estaba por enfrentarse al mayor reto de su vida, no por un crimen, sino por su fidelidad a sus creencias. Hoy exploraremos cómo la muerte de Sócrates cambió el mundo. Imagina la escena. Sócrates, a sus 70 años, enfrenta el juicio más importante de su vida. La sala del tribunal está llena de ciudadanos atenienses, todos esperando ansiosos el desenlace de este juicio que marcaría la historia. En la antigua Grecia, había un recurso común que muchos utilizaban en sus defensas, el argumentum ad misericordiam, o apelación a la compasión. El acusado trataba de despertar lástima en el jurado con frases como «Tengo familia, tengo hijos, soy solo un humilde ciudadano». Pero Sócrates, fiel a su estilo, no iba a rebajarse a eso. En lugar de buscar compasión, Sócrates usó la lógica como su única arma. No pidió clemencia ni se excusó. Presentó argumentos sólidos y claros, como siempre lo había hecho. Además, tenía a su favor los escritos de su discípulo Platón, quien había registrado muchas de sus enseñanzas. Estos diálogos eran una prueba de su intención de educar, no de corromper. Curiosamente, aunque los líderes lo acusaban de corromper a los jóvenes, muchos jóvenes de Atenas lo admiraban profundamente. Para ellos, Sócrates no era un corruptor, sino alguien que los empujaba a pensar por sí mismos, algo que era raro en su tiempo. Lo que hizo a Sócrates tan especial, en mi opinión, fue su habilidad para encender la chispa del conocimiento en los demás, para hacerles amar el saber. Sin embargo, sus argumentos y su integridad no fueron suficientes. Condenado por lo que hoy muchos considerarían virtudes, Sócrates lanzó una última reflexión. Me acusan de corromper a la juventud, pero enseñarles a pensar y a cuestionar, ¿es realmente una corrupción? En el año 399 a.C., Sócrates aceptó su destino con serenidad, bebió la cicuta y minutos después, su vida terminó. Sabemos poco sobre lo que realmente sucedió dentro de la prisión donde Sócrates pasó sus últimos días, pero lo que sí conocemos es una de las frases más impactantes que pronunció antes de morir. Ha llegado la hora de partir, yo hacia la muerte, vosotros hacia la vida. Sócrates era plenamente consciente de la profunda influencia que ejercía sobre los jóvenes y del poderoso significado que su muerte iba a tener. Uno de los retratos más influyentes de este momento crucial es la pintura La muerte de Sócrates, de Jacques-Louis David. Esta obra maestra no solo captura la emoción y la intensidad del último momento de Sócrates, sino que también simboliza los ideales de virtud y conocimiento que él defendió hasta su último aliento. En esta pintura, David no se limita a ilustrar el drama del momento, sino que eleva a Sócrates casi al nivel de una divinidad. La luz en la escena se centra en Sócrates, haciéndolo brillar con intensidad en el corazón del cuadro. Su postura firme y su manto blanco contrastan con la oscuridad de la celda que lo rodea. Elementos como las cadenas rotas en el suelo y las paredes ásperas de la prisión añaden capas de simbolismo y realismo. Sócrates no muestra miedo ni dolor. Al fin y al cabo, esto fue una elección propia. Según los relatos de la época, Sócrates tuvo la oportunidad de escapar y exiliarse, pero prefirió aceptar las consecuencias de sus actos.
Podemos notar que las tonalidades en los bordes de la pintura son más oscuras y neutras, mientras que en el centro la escena se ilumina con colores más vivos. También es interesante el contraste entre el manto blanco de Sócrates y el hombre de rojo que le entrega la copa de veneno, siendo este el punto narrativo más intenso de la obra. Es fácil percibir la vergüenza y el dolor en el rostro del verdugo que entrega el veneno al hombre más sabio de su tiempo. Estos sentimientos se intensifican aún más al observar el sufrimiento de los discípulos a la derecha del cuadro. Toda esa tristeza y sufrimiento parecen no afectar a Sócrates. Es como si ese peso cayera completamente sobre el verdugo, y la carga emocional aumenta cuando vemos al anciano sentado a los pies de la cama. Este hombre es Platón, sin duda alguna, el discípulo más importante de Sócrates y una figura clave en la historia de la antigua Grecia. Podemos decir que sin Sócrates no habría Platón, pero también es cierto que sin Platón no conoceríamos a Sócrates. Como Sócrates nunca dejó nada escrito, todo lo que sabemos sobre él proviene de su fiel discípulo Platón, quien registró sus enseñanzas. En la pintura, Platón aparece congelado, detenido en el tiempo, representado como una figura casi imperceptible, tal como a veces se le presenta en la filosofía socrática. David lo representa en actitud reflexiva, quizás contemplando el legado de su maestro, lo que añade una dimensión artística que resalta la importancia de Platón en la preservación de las ideas de Sócrates. Mientras Platón parece pensativo, otros discípulos muestran abiertamente su tristeza y desesperación. El hombre que entrega el veneno está lleno de vergüenza, reflejando el peso de la injusticia que se cierne sobre Sócrates. Con esta obra, David no solo retrata un hecho histórico, sino que también denuncia la brutalidad de la injusticia y celebra el coraje de la integridad intelectual. Sócrates, que enfrenta la muerte con dignidad, se convierte en un símbolo eterno del sacrificio por la verdad y las propias convicciones. Ahora bien, ¿qué podemos aprender de todo esto? ¿Qué lecciones sacó el mundo de la muerte de Sócrates y cómo este hecho cambió el curso de la historia? Después del juicio y la condena de Sócrates, el mundo no fue simplemente testigo del fin de una vida, sino del comienzo de un legado revolucionario. La decisión de Sócrates de aceptar la muerte en lugar de renunciar a sus convicciones encendió una chispa de cuestionamiento y crítica que no se limitó a Atenas, sino que se extendió a través del tiempo y el espacio, moldeando profundamente el pensamiento occidental para las generaciones futuras. Los jóvenes de Atenas, inspirados por las enseñanzas de Sócrates, se unieron con un propósito claro: continuar con la misión filosófica de su maestro. La creencia de Sócrates de que la virtud auténtica solo puede alcanzarse a través del conocimiento verdadero, adquirido mediante la introspección y la crítica constante, empezó a redefinir la educación y el crecimiento personal en toda la ciudad. La influencia de sus ideas es evidente en la fundación de la Academia de Platón, la primera institución de educación superior del mundo occidental. El método socrático, basado en el diálogo y el debate crítico, se convirtió en el corazón de la enseñanza y sigue siendo la base del pensamiento crítico en las universidades modernas. La importancia de la lógica, la argumentación y la prueba son pilares fundamentales que hoy en día guían la formación académica. Pero la influencia de Sócrates no terminó ahí. Pensadores como Nietzsche y muchos movimientos intelectuales que desafiaron el orden establecido encontraron inspiración en él. Por ejemplo, la insistencia de Nietzsche en cuestionar los valores morales dominantes refleja la audacia socrática de desafiar las normas de su tiempo. Del mismo modo, obras fundamentales como El Príncipe de Maquiavelo y El Capital de Marx muestran la influencia socrática en la exploración del poder y la ética. Hoy, en un mundo que enfrenta desafíos globales cada vez más complejos, las lecciones de Sócrates sobre la búsqueda incansable de la verdad y la justicia son más relevantes que nunca. Su vida y su muerte nos recuerdan el poder transformador de las ideas y nos animan a reflexionar más profundamente sobre nuestro papel en la sociedad y cómo podemos contribuir a un cambio positivo. Déjame compartirte mi opinión personal. En mi vida cotidiana, me enfrento constantemente a decisiones entre lo fácil y lo correcto, entre seguir a la multitud o mantenerme fiel a mi verdad. Sócrates me enseña que el coraje de vivir auténticamente y cuestionar profundamente no es solo una cuestión de filosofía teórica, sino una práctica diaria que puede conducirnos a una vida más plena y justa. ¿Cuántas veces nos encontramos en situaciones donde el statu quo desafía nuestros principios y nos sentimos tentados a ceder por conveniencia?
ya sea en el trabajo, donde la presión para aceptar sin cuestionar puede ser abrumadora, o en nuestras relaciones personales, donde la honestidad y la autenticidad a menudo se sacrifican por comodidad o miedo al conflicto. Las ideas de Sócrates nos invitan a adoptar la vida examinada que él tanto valoraba, una vida donde cada decisión y cada creencia son cuidadosamente evaluadas para alinearse con nuestros valores más profundos. Este es el verdadero legado de Sócrates. No solo pensar, sino vivir de acuerdo con una filosofía coherente. Te invito a reflexionar conmigo. ¿Cómo podemos aplicar el método socrático en nuestras propias vidas? ¿Cómo podemos ser más críticos con las verdades que nos rodean y más cuidadosos en la búsqueda de la autenticidad en nuestras acciones y palabras? En un mundo que a menudo valora la velocidad sobre la profundidad, la capacidad de hacer las preguntas correctas se convierte en una herramienta poderosa para la transformación personal y social. Inspirándonos en Sócrates, podemos enfrentar los desafíos actuales con una mentalidad abierta, dispuestos a cuestionar no solo las normas establecidas, sino también a nosotros mismos, buscando siempre una sociedad más justa y un mundo mejor. Recuerda, el conocimiento es la verdadera libertad. Suscríbete al canal, cuenta conmigo y sigue al Conejo Blanco.